Voy a contarte lo que sucedió, que el amor de Dios miró desde el cielo y me encontró a mí. Todo lo quiso compartir conmigo y me envió a Jesucristo. Me ama y es para mí. Me ama y es para mí. Capítulo 99. Jugar con el peligro. En la ciudad de Corinto, Pablo entabló amistad con un matrimonio que ejercía su mismo oficio, con el que Pablo, allí donde iba, se ganaba el sustento diario. Hacían tiendas de campaña, igual que él. El hombre se llamaba Aquila y su mujer se llamaba Priscila. Tras entablar una conversación normal con ellos en cuanto a su oficio, poco a poco les fue hablando también de quién era y de qué hacía por allí. Cuando les contó la historia de su conversión, Aquila y Priscila abrieron sus corazones al Señor Jesús y aceptaron la fe. Con el tiempo se hicieron muy, pero que muy amigos, y resultaron ser hermanos muy queridos y muy fieles en el Señor. Tiempo más tarde, y siguiendo su misión de alcanzar más y más gente para el Señor Jesús, cruzó los montes y fue a la ciudad de Éfeso. Allí Dios permitió que a través de Pablo el Espíritu Santo realizara numerosos milagros, expulsiones de espíritus malos de muchas personas esclavizadas por ellos y muchas sanidades de enfermos. La gente estaba entusiasmada con la novedad de todo lo que Pablo les anunciaba y de los milagros y las señales que Dios hacía a través de él. Pero entonces, un buen día, unos cuantos jóvenes, que eran hermanos entre sí e hijos de un sacerdote, quisieron imitar lo que Pablo hacía al expulsar espíritus malos. Lo intentaron hacer por su cuenta y se pusieron frente a un hombre que estaba endemoniado. Entonces comenzaron a hablarle al espíritu malo y a mandarle que saliera, diciéndole: «¡Sal de este hombre, en el nombre de Jesús, ese que anuncia Pablo!». Pero el espíritu malo les respondió: «Yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero a vosotros no os conozco. ¿Quiénes sois?». Y dicho lo cual, el hombre poseído sin más se abalanzó sobre los 7 hermanos y les dio una paliza tremenda, causándoles muchas heridas. Los 7 salieron huyendo de allí y se dieron cuenta de que eso no se podía hacer así sin más, como si fuera un juego. Solo Dios podía hacerlo, y quizá ellos no estaban preparados para meterse en esos mundos. Así que no se les volvió a ocurrir, y tomaron mucho más en serio el tema del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Pero Dios no puede usarnos cuando estamos practicando pecados ocultos en nuestros corazones, o cuando estamos practicando la mentira, el odio, o tratando mal a los demás, o cosas como el orgullo. Dios nos conoce muy pero que muy bien, y más vale que nunca se nos ocurra jugar con esas cosas que no nos corresponden. Lo que nos corresponde es obedecer al Señor y buscarle con toda sinceridad y de todo nuestro corazón, y ser humildes y no pretender ser lo que no somos. Solo el Señor se merece la gloria y Él sabe con qué intenciones actuamos. Así que eso fue lo que les pasó a los 7 hermanos por jugar con las cosas del mundo espiritual. Allí mismo en Éfeso había muchos vendedores de imágenes de una supuesta diosa a la que llamaban Diana de los Efesios. La gente compraba las estatuillas. Pero sucedió que cuando Pablo llegó y comenzó a explicarles que Dios no habita en estatuas hechas de mano, la gente que creyó en el Evangelio dejó de comprar las estatuillas, con lo cual los negociantes se enfadaron mucho con Pablo. Un día se pusieron a gritar a voz en cuello a favor de la diosa y de su negocio, diciendo: «Diana de los Efesios es muy grande, es nuestra diosa». Pobre Pablo, porque se echaron encima de él y a duras penas pudo salir de allí ileso. El Señor le guardó, pero no lo pasó nada bien. Pablo sabía en quién había creído y la importancia del mensaje que estaba proclamando. Así que decidió seguir adelante con sus viajes y con su misión de predicar al Señor Jesús por donde fuera. De manera que Pablo, viendo las amenazas que estaba recibiendo allí en Éfeso por parte de los comerciantes de la diosa Diana, una vez más se reunió con los que habían creído en Jesús, se despidió de ellos y se fue hacia otras ciudades. Unas eran nuevas para él y otras ya las había visitado anteriormente.
pasó por Filipos nuevamente a ver a los hermanos y de allí fue hacia la ciudad de Tróade, camino a Jerusalén. En Tróade, en una casa, se reunieron muchas personas interesadas en escuchar a Pablo. Su mensaje se alargó y se alargó, ya que tenía mucho de qué hablarles, para lograr que comprendieran el mensaje de la salvación a través del Señor Jesucristo. Tanto se alargó Pablo predicando que se les hizo de madrugada. Las ventanas estaban abiertas en aquel tercer piso y todas las lámparas estaban encendidas. A pesar de todos los cuidados que los hermanos de Tróade habían puesto para que el discurso de Pablo fuese ameno y que nadie se quedase dormido, a pesar de todo ello, había un chico joven que no resistió el sueño de la madrugada. Se había acomodado en el hueco de la ventana bien acurrucadito, y lo que pasó fue que se quedó dormido en un momento dado. Y de pronto, ¡pas!, se cayó por la ventana abierta del tercer piso hacia abajo. De inmediato el culto se paró en seco, y todos, incluido Pablo mismo, bajaron a toda velocidad por las escaleras para ver al joven Eutico allí tirado en el suelo, muerto. Todos comenzaron a llorar y a lamentar mucho lo ocurrido. Pero Pablo, pidiendo paso para acercarse al joven, se echó sobre su cuerpo abrazándole, a la vez que orando y pidiéndole al Señor que obrara un milagro. De pronto, el pulso del joven volvió y su corazón comenzó a latir nuevamente. Pablo exclamó a gran voz a todos los que estaban a su alrededor: «¡No os alarméis! ¡Eutico está vivo! ¡Gloria al Señor!». Los hermanos llevaron a Eutico a la cama y el culto siguió hasta que Pablo terminó de hablar. Así que, gracias a Dios, todo quedó en un terrible susto. Imagino que Eutico ya nunca más volvería a tener la brillante idea de sentarse al fresquito de la ventana durante una predicación de Pablo en plena noche. ¿Y a ti? ¿Se te habría ocurrido?